Y a las 2:39 recordamos que hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Una lacra que nos recuerda que la esclavitud todavía existe. Claro, ahora las personas no llevan necesariamente grilletes, pero la mayoría son mujeres que son explotadas laboral y sexualmente. A la mayoría de ellas, además, o muchas de ellas, ni siquiera han alcanzado la mayoría de edad. Hay que decirlo, en un país como el nuestro, la trata además se invisibiliza en a veces tradiciones, costumbres que hemos venido arrastrando desde muchos años, ¿no? La famosa sobrina, la que mandan de la sierra a la costa para que estudie en Lima y claro, la tienen básicamente encerrada en una casa trabajando de sol a sol sin recibir ningún tipo de sueldo, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo X. Pero el que sabe de todos estos temas y los viene trabajando hace muchísimos años es Ricardo Valdés, él es director de CHAC Alternativo y nos va a contar sobre estas terribles cifras que involucran, detrás de las cuales hay historias realmente dramáticas. ¿Cómo está, Ricardo? Gracias por estar con nosotros. Con gusto, Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, siempre es un día en el que se reconoce el trabajo que realizan ustedes, pero a la vez que se reconoce todo lo que falta por hacer. La trata de personas en realidad es un fenómeno que además se acrecienta con, por ejemplo, los fenómenos de migración en el mundo, pero que, como decimos, se disfraza la esclavitud de nuevas formas. Así es, en efecto. Hoy día se conmemora el Día Mundial y es bueno recordar que las víctimas se cuentan por millones, ¿no? O sea, las cifras de Naciones Unidas hablan de 22 millones en el mundo, de las que más o menos pueden ser detectadas y reconocidas por las diversas investigaciones de las policías y ministerios públicos de los países. Algunas entidades internacionales en América Latina hablan de 2,5 millones de víctimas. Solamente en el caso peruano estamos hablando de 5.000 víctimas de trata en los últimos 4 años, de acuerdo a las cifras del Ministerio Público. Y me atrevería a decir que, como en el caso de la COVID, son muchísimas más, simplemente no se han detectado, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, solamente son aquellas que realmente logran haber sido rescatadas en algún tipo de operativo o han logrado fugar, porque también tenemos muchas de las víctimas que recuperan su libertad por sí mismas, ¿no? Sin embargo, bueno, la situación es muy complicada y en efecto tiene mucho que hacer, no solamente con el tema de la pandemia. Nos preocupa a nosotros como sociedad civil qué es lo que va a ocurrir en los siguientes meses debido a los factores de vulnerabilidad que se han incrementado muchísimo ahora con el desempleo y con la falta de oportunidades laborales, ¿no? Sin duda es conocido que la principal forma de captación es la falsa oferta de empleo y esto creo que va a ser el pan de todos los días en las próximas semanas. Hay que tener mucho cuidado. El 81% de las víctimas son mujeres, el 71% está entre los 12 y los 24 años, es decir, las jovencitas son, digamos, el blanco más fácil o el más atractivo para este tipo de labores, no sé ni cómo llamarlo, de lacras. Sí, definitivamente, de acuerdo a las cifras peruanas, dependiendo de quién presente los números, pero ambos coinciden en que es la mujer la principal víctima. Es decir, la trata tiene rostro de mujer sin lugar a dudas y rostro de mujer joven, ¿no? De 12 a 26 años. Aún hay mucho por hacer, todavía nos falta investigar y operar más a nivel de lo que es el trabajo forzoso, a nivel de lo que es explotación laboral. También mencionabas al introducir el tema de la servidumbre doméstica, que se sabe muy poco al respecto. Entonces, sin duda, las cifras son solamente un indicador, un indicio serio, firme, de que existe el problema y que está difundido en todo el país. No hay región del Perú que no tenga casos de trata de personas. Sin embargo, hay regiones que destacan por su práctica. Lima, obviamente, tiene más casos, hay más gente. Madre de Dios, es un punto crítico. Ricardo. Sí, la zona sur del país, porque yo diría que es una suerte de clúster, ahí hay un sistema, porque hay rotación inclusive de víctimas, porque no solamente son captadas en un punto, explotadas en otro y viceversa. Me refiero a esta zona, este triángulo que se establece entre Puno, Cusco y Madre de Dios. Entonces, estas 3 regiones, hay una serie de vasos comunicantes entre ellas, y están también asociadas a otros problemas, a otros delitos como la minería ilegal, como el contrabando. En fin, hay otros problemas que se asocian a la trata de personas. La economía criminal tiene muchas interrelaciones entre sí.
Y luego, obviamente, está el oriente peruano. Cada vez hay más casos también en la región Amazonas, pese a que las estadísticas policiales no lo refrendan así, pero sabemos que hay más casos ahí, y sin lugar a dudas también en la zona de San Martín. Ahí hay también otro eje que está constituido por Ucayali, San Martín y Loreto, al cual se está sumando Amazonas. Y últimamente, por el tema de la migración venezolana, el norte peruano. Hace poco conversaba, Ricardo, con un muchacho en Cusco que se dedicaba al transporte turístico, y me contaba que él de niño había tenido que ir a trabajar a Madre de Dios, a chacras de café para poder mantener a su familia cuando tenía 8 años, y que muchas veces no le pagaban ni un sol. Y este hombre ya tenía más de 40 años, así que estamos hablando de una lacra que tiene larguísima data en nuestro país. Vamos a ir a una pausa para que Ricardo nos expliques cuáles son las formas de captación y qué pasa con las víctimas, si realmente saben que están siendo víctimas de trata y que por lo tanto pueden denunciarlo. ¿Son conscientes de que están siendo abusadas de ellas? Vamos rápidamente a una pausa, regresamos con Ricardo Valdés. Hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas, explotación sexual y laboral que no se detiene en nuestro país. Ricardo Valdés con nosotros, director de CHS Alternativo, especialista, una ONG que se dedica a seguir, trabajar y proponer alternativas para combatir la trata de personas. Hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Le estábamos preguntando a Ricardo cuál es la forma de captación más habitual en nuestro país para engañar a chicos, a chicas que terminan siendo esclavizados y trabajando prácticamente sin ningún derecho y casi siempre además confinados, sin ni siquiera poder salir del lugar donde se encuentran. Cuéntanos, Ricardo, por favor. Es el engaño, y la forma como el engaño se expresa es a través de la falsa oferta de empleo. Y esto tiene muchísimo que hacer justamente por lo que comentábamos en el bloque anterior, es decir, la estructura de edad de las víctimas. Suelen ser jóvenes que están buscando cómo ganarse la vida, y en ese sentido son fáciles de ser atraídas por ofertas de empleo que suenan bien, que ofrecen una serie de ventajas y que ofrecen una buena paga. En circunstancias como las actuales, donde tenemos serios problemas de desempleo y de crisis económica como consecuencia de la pandemia, nos preocupa muchísimo que esta situación vaya a verse agravada de una forma bastante seria, ¿no? Ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viendo. Obviamente toda la economía informal e ilegal ha crecido muchísimo, y en ese sentido ese es el principal factor para que realmente esta situación pueda producirse, ¿no? Es la falsa oferta de empleo, y esto lo reconoce tanto la policía como el Ministerio Público, que son los que la marcan en el orden del 65 a 75% de las víctimas que ellos han reportado. Y me imagino que redes sociales no ayudan nada, ¿no es cierto? Porque por ahí se puede ofrecer cualquier cosa a cualquier persona. Ricardo, claro. ¿No? Eso es lo potencia, ¿no? Las plataformas de cómo llega este engaño son varias, y la que a ver, nosotros estamos por presentar este 10 de agosto en alianza con la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República el informe alternativo, el 7º ya, donde evaluamos qué ha pasado a nivel del país con la ejecución de la política pública. Y ahí han salido varias cosas importantes a nivel de gobernanza, a nivel de prevención, de persecución del delito y de la protección a víctimas y su regreso a la sociedad. Entonces, eso lo presentaremos, pero una de las cosas que sí han surgido con bastante fuerza es la necesidad de profundizar el proceso de capacitación a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales, porque es ahí donde se está produciendo, obviamente, en zonas muy alejadas, inclusive que dependen de un gobierno municipal con poca preparación, con poco conocimiento del delito, con pocas herramientas, inclusive con poca fuerza del orden también para intervenir. Esos son los sitios donde está creciendo muchísimo la claro, trata de personas, ¿no? La clase, y a veces ni siquiera se identifica como un delito, ¿no? La clásica sobrina que va a la casa de la tía para ayudarla con los hijos o para apoyarla en el negocio, y la pobre niña trabaja de sol a sol sin recibir ningún tipo de remuneración, y además encima con sus libertades absolutamente coactadas, y se considera normal, ¿no? Eso es absolutamente cierto. Cuando mencionaba si una víctima se considera víctima o no, ahí tenemos una gama muy amplia de situaciones. Desde la víctima de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que tiene otra forma de expresarse,
que no necesariamente tiene que hacer con la trata de personas, hasta las víctimas de trata, en donde sí existe una vivencia y una conciencia mayor de que es un sujeto que está siendo explotado por otro, ¿no? Claro. Entonces, porque en estos casos es donde el engaño es el factor más importante para su explotación. Para terminar, Sí, dime, Patricia. Para terminar, Ricardo, el presupuesto que se le asigna a algo en un estado, en un gobierno, da cuenta de la importancia que se le pone, y el presupuesto para trata siempre ha sido, hay que decirlo, un poco vergonzoso. ¿Tienen esperanzas de que eso mejore? Las esperanzas no se pierden. Hay una fuerza dentro de la Comisión Nacional por impulsar un programa presupuestal. Espero que este año realmente los ministerios se pongan de acuerdo para impulsar este programa presupuestal, porque lo que se ejecutó el año pasado equivale a 14 centavos de sol por persona al año para protegerla, para perseguir delito, para atender a las víctimas, para hacer capacitación a todos los operadores de justicia, a los operadores de servicios. Estos 14 céntimos de sol por persona al año es más o menos algo así como 5,5 millones de soles, que fue lo que se ejecutó para financiar el Plan Nacional de Acción contra la Trata. Esto es un problema que se viene repitiendo año a año, así como la dificultad de tener cifras claras, etcétera. Pero hay también noticias positivas. Se han producido también una serie de mejoras en la comprensión del manejo de la víctima. Tenemos nuevos albergues, hay unidades de protección especial, se ha mejorado inclusive la atención en muchos casos, digamos, la atención directa a la víctima, y también en el trato que se le da al momento de ser rescatada. Hay muchas cosas que tenemos que informar aún, y haciendo un balance en donde queremos resaltar lo positivo, pero también las cosas que hay que mejorar. Por supuesto, se necesita dinero para atender a probablemente la última cadena de los más explotados de este país, sobre todo los menores de edad. Muchísimas gracias, Ricardo, y felicitaciones siempre por el trabajo y por la dedicación a un tema que se invisibiliza demasiado en nuestro país. Muy buenas tardes, Ricardo. Gracias por estar con nosotros.